Buenas tardes con todos. Soy la doctora Edith Alarcón, reumatóloga. Les doy la bienvenida al cuarto día del curso sobre manejo interdisciplinario del paciente psiquiátrico en hospitalización. Hoy hablaremos sobre los temas de enfermedad autoinmune y musculoesquelética en el paciente con enfermedad mental. Para ello, hoy tendremos el gusto de escuchar al doctor Jorge David Mateo Torbisco, quien es el organizador de este curso, médico internista y psiquiatra. Trabaja en el servicio de neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia y es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hoy día el doctor Jorge David Mateo nos hablará sobre tres temas importantes. Empezará con el diagnóstico diferencial del lupus neuropsiquiátrico versus los trastornos mentales primarios. Continuará con el tema de los eventos adversos neuropsiquiátricos por los corticoides y su tratamiento, y terminará hablándonos sobre la fibromialgia. Les doy el pase al doctor Jorge David Mateo. Muchas gracias, Edith. Y bueno, vamos a continuar con el cuarto día del curso. Voy a compartir. Ay, perdón, he compartido mal. Esperen un segundito. Perfecto. Ok, bueno, voy a empezar con el tema de los corticoides. Se parece que pensé que era lo que venía primero y luego viene lo del lupus y finalmente la, lo de la fibromialgia. La idea de esta presentación es que sea una presentación práctica. No voy a entrar mucho en temas muy de los colegas especialistas reumatólogos, pero lo que el médico de piso, el médico psiquiatra en los pisos de hospitalización y los médicos psiquiatras que hacen las interconsultas de enlace a los pisos de medicina que más o menos deberían conocer y a lo que se van a enfrentar también día a día, ¿no? Vamos a empezar con respecto a los efectos adversos neuropsiquiátricos de los corticoides, que es una medicación que usamos con mucha frecuencia en los hospitales, sobre todo para estos pacientes con problemas autoinmunes que están hospitalizados y que tienen condiciones severas, ¿no? Pero también hemos recibido a veces en la consulta externa o hemos hospitalizado pacientes que han tenido problemas asociados a los corticoides o secundariamente a indicaciones equivocadas o sin tener la indicación de usar un corticoide, ¿no? Como en situaciones de infecciones respiratorias leves o situaciones alérgicas leves, ¿no? Entonces también es un poco para que tomemos conciencia de que son medicamentos muy buenos, pero que tienen indicaciones claras y que no son medicamentos inocuos, pues, ¿no? Ya conocemos toda la mirada de efectos adversos que tienen otros órganos, en otros sistemas del organismo y no solo en el sistema nervioso, ¿no? La necrosis ósea, la hipertensión, la hiperglicemia, las cataratas, ¿no? O sea, las necrosis asépticas óseas, sobre todo en cadera, em, y, y muchos otros efectos adversos. Pero vamos a enfocarnos en el tema del sistema nervioso. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los efectos neuropsiquiátricos? Que son, en verdad, van a ser impredecibles en general, si bien podemos decir que son más frecuentes algunos, pero son impredecibles, son complejos, pueden ser severos y comprenden un amplio rango de síntomas y de psicopatología, ¿no? Desde cambios en el humor, ansiedad, irritabilidad, cambios en la conducta, insomnio, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, este tema del insomnio y la irritabilidad en pacientes asmáticos que llegan a las emergencias y reciben dexametasona, por ejemplo, para el manejo de las crisis, ¿no? Puede también esto llegar hasta la psicosis
y puede haber una mezcla de síntomas también en la presentación. En términos ya sindrómicos, es decir, que configuren un diagnóstico de un trastorno mental, también puede ir desde un cuadro leve hasta un cuadro bastante severo, como una manía, una depresión, un estado mixto, que tengan además síntomas psicóticos o inclusive ideación suicida o intentos de suicidio, ¿no? Los síntomas neuropsiquiátricos más frecuentes van a ser síntomas aislados, ¿no? Como le decía, esto que veíamos en pacientes que lo reciben por asma o a veces por indicaciones que no ameritan, ¿no? Van a venir con agitación, ansiedad, distraibilidad, miedo, tendencia al llanto, intranquilos, presión del habla, ¿no? Se ponen más habladores, ¿no? Insomnio, puede haber letargia, estar apáticos, indiferentes, y también podrían desarrollar algún grado de hipomanía, ¿no? Un estado de hiperactividad, falta de necesidad de sueño, más habladores, desinhibidos, ¿no? Empiezan a meterse en conductas de riesgo, ¿no? Inclusive también no es infrecuente que veamos cuando diagnosticamos trastorno de pánico que haya sido desencadenado, así como puede ser por la marihuana, por tomar exceso de café, Red Bull, también por corticoides, ¿no? Desencadenan el debut de ataques de pánico. Y ya después de estos síntomas aislados, en frecuencia le siguen estados graves de alteración del ánimo, como la depresión y la manía, que se pueden complicar hasta ser una psicosis afectiva, ¿no? Que es, digamos, después de los síntomas aislados, lo más frecuente. Cuando decimos psicosis afectiva, estamos hablando de que es una depresión severa que desarrolla psicosis o una manía severa que desarrolla psicosis. Es una psicosis afectiva. Los episodios de psicosis pura, aislada, que no están acompañados de un trastorno del ánimo, son menos frecuentes, pero igual también pueden ser muy severos, ¿no? ¿Qué hay de la epidemiología? En verdad, dependiendo de las series, pueden ir desde tan bajo como 2% hasta más del 50% de los pacientes que reciben corticoides. Y esto es variable dependiendo de los criterios, los instrumentos, o dependiendo también, como vamos a ver, del uso de corticoides de más riesgo o de pacientes que tengan más riesgo, ¿no? Pero es más o menos el promedio, ya pueden ser hasta, como dije, 62% y un promedio en 27% según este metaanálisis de hasta 11 estudios, ¿no? Más o menos de todos los pacientes que desarrollen síntomas o alguna alteración neuropsiquiátrica, el 52%, como vimos, la mayoría va a tener cambios de conducta y cambios en el ánimo, digamos, de una intensidad menor. Ya luego un 22% de depresión, un 11% manía, un 8% ansiedad y hasta un 16% delirio en algún momento del tratamiento. Pueden llegar a haber conductas autoagresivas o heteroagresivas, ideación suicida, perdón, y ataques de pánico. La incidencia, si bien eso está cuestionable, parece que es un poco más frecuente en mujeres, aunque todavía los estudios ahí son discordantes, ¿no? Pero eh, pareciera que hay una ligera tendencia a ser mayor en mujeres. ¿Qué hay respecto del riesgo de suicidio y el uso de corticoides? Pues mientras se está usando corticoides, el riesgo puede llegar hasta casi 7 veces el de una persona control que no está tomando el corticoide. Y cuando digo el control es una persona no sana, sino una persona que tiene la misma enfermedad, pero que no está recibiendo el corticoide. ¿No? Entonces es un riesgo bastante alto porque de por sí el tener la enfermedad ya le suma un riesgo suicida, una enfermedad inmune o crónica o una enfermedad, un cáncer, una enfermedad hematológica, etcétera. Pero miren, ¿no? Cómo eso se eleva hasta 7 veces.
el riesgo si hacen depresión, hasta casi 2 veces, si hacen manía, 4 veces, si tienen síntomas de delirio, confusión, desorientación, también alrededor de 5 veces. Y en el pánico, 1,4 veces, ¿no? Em, pero em, es una situación que tenemos que tomar en cuenta, como dije, porque no son medicamentos inocuos, ¿no? Este, por ejemplo, es un forest plot para ver, es un metaanálisis donde vemos los porcentajes de depresión, ¿no? Un promedio de más o menos un 22%, que es lo que vimos, que va a desarrollar depresión. Y miren también aquí cómo los pacientes que toman corticoides son los que tienen puntajes más altos, ¿no? O sea, mayor severidad. Están más, se deprimen más todavía. Lo mismo también sucede para pacientes en manía, ¿no? Igual también más o menos el porcentaje, un 11% del análisis en general, pero igual también los pacientes que están en corticoides tienden a tener puntajes más altos también en manía. Lo mismo cuando hablamos de síntomas conductuales, ¿no? Hay un 8% en promedio aquí, pero también es en conductuales, perdón, esto es para ansiedad, discúlpenme, es un 8% para ansiedad y síntomas conductuales 52%, ¿no? Aquí solamente se muestran los porcentajes, pero en el caso de ansiedad, sobre todo, también los puntajes en las escalas de trastorno de pánico son más altas, ¿no? Esto es en delirium, ¿no? Igual, eh, el porcentaje hasta un 16%. ¿No? Y aquí sí no hay una diferencia importante, ¿no? O sea, en el caso del delirio, más o menos igual entre que tomen o no tomen, ¿no? El corticoide. Entonces, más o menos, ¿cuál es la fisiopatología de la complicación neuropsiquiátrica y corticoides? Bueno, van a haber problemas de neurotransmisión y neurogénesis, porque a nivel del sistema nervioso central, la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, el mismo cortisol, la misma CTH, funcionan también como neurotransmisores. Y esas alteraciones van a afectar la dinámica de los circuitos en el cerebro. Van a haber efectos en el hipocampo, sobre todo el cortisol crónico elevado va a generar un estado de hipotrofia o de adelgazamiento de la corteza del hipocampo. Hay un fenómeno igual también de aumento de la inflamación, aumento del estrés oxidativo. Van a haber neurotransmisores que se van a alterar, sobre todo un aumento en los excitadores, el glutamato, y alteración en lo que se llaman los neuroesteroides, que es un nuevo, no tan nuevo, pero novedoso grupo también de neurotransmisores que están relacionados, por ejemplo, en trastornos del ánimo y sobre todo el posparto, ¿no? Y fenómenos de excitotoxicidad desencadenados por el corticoide. Solo para que veamos en un gráfico, ¿no? Es un sistema bastante complejo, ¿no? Hay alteración de neurotransmisores, de excitotoxicidad, alteraciones de la plasticidad sináptica, disminuyen los factores neurotróficos, ¿no? Y todo esto se junta y lleva finalmente a la apoptosis neuronal. Algunos mecanismos conocidos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la neurotransmisión y neurogénesis, ¿no? Los corticoides regulan la expresión de enzimas y hormonas que modulan todo el sistema hormonal y de neurotransmisores también el sistema nervioso central. Entonces, esos niveles crónicos altos de corticoides van a producir alteraciones tanto en los circuitos y finalmente también en la parte ya fenotípica, digamos, en la parte cognitiva, ¿no?
también cómo pueden producir atrofia de zonas o de núcleos dentro del cerebro, cómo pueden reducir el volumen del hipocampo, alterar cascadas de señalización, segundos mensajeros. eh, Tienen que ver con modular neurogénesis en el giro dentado, que es parte del sistema límbico, ¿no? Elevan también factores inflamatorios, alteran factores tróficos, cerebrales, neuronales, ¿no? Puede inducir, como vimos, pues manía, relacionado a inflamación, estrés oxidativo, ¿no? Por ejemplo, el estrés temprano en la vida está relacionado con niveles altos sostenidos de cortisol que terminan también dañando el cerebro y predisponiendo a enfermedades mentales. Y asimismo también incrementa pues el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, ¿no? Proapoptótico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer una complicación por neuropsiquiátrica por uso de corticoides? La edad. En verdad no es tan un factor de riesgo. Se puede presentar a cualquier edad, en verdad, la complicación, pero sin embargo, a mayor edad el riesgo suicida tiende a disminuir, pero aumenta el delirio, la desorientación, la depresión y la manía. Generalmente esto hasta los 50 años y ya en adultos mayores más el delirio, la desorientación, la confusión. En los jóvenes hay más alteraciones conductuales y ansiedad, ¿no? El género, como dijimos, una ligera mayor predisposición en mujeres, ¿no? Siendo los hombres los que tienen más predisposición a desarrollar manía, confusión, desorientación y las mujeres más depresión. La historia previa, es decir, los antecedentes médicos, en verdad ni siquiera la historia familiar está considerada como un factor de riesgo importante, ¿no? El haber tenido historia previa de algún evento adverso neuropsiquiátrico sí puede orientarnos a que existe una posibilidad, no tan bien determinada, también no es un factor de riesgo tan importante, pero en la historia es muy importante, sobre todo en pacientes ya con cáncer o con enfermedades autoinmunes crónicas que han recibido antes corticoides, ahondar sobre los síntomas de naturaleza mental que hayan podido desarrollar luego del uso. El tener lupus eritematoso sistémico, a diferencia de tener otras condiciones, también es un factor que se puede considerar de mayor riesgo. El tener malignidad hematológica, ¿no? Debido básicamente a las quimioterapias que se usan en estas condiciones, y la hipoalbuminemia, ¿no? ¿Por qué la hipoalbuminemia? Porque la hipoalbuminemia lo que va a hacer normalmente es que ustedes saben que la albúmina se une al corticoide, ¿no? En la sangre, y ahí se transporta. Entonces, si tenemos hipoalbuminemia, a una misma dosis de un corticoide, vamos a tener mayor fracción libre del corticoide que pueda estar haciendo un efecto biológico. Entonces, por eso es que tiene un efecto como factor de riesgo, ¿no? Asimismo, tener cuidado con interacciones medicamentosas, antibióticos u otra medicación que pueda requerir el paciente que va a recibir el corticoide por su condición de fondo. Y factores genéticos, ¿no? Que todavía no, no están muy determinados, pero se consideran también dentro del riesgo. Los factores de riesgo más importantes van a ser los que están relacionados al fármaco, ¿no? Entonces, la ruta de administración, por ejemplo, es un factor de riesgo importante. El riesgo es mayor cuando se administra endovenoso. Puede presentarse en vía oral, subcutánea, etcétera, pero la administración endovenosa conlleva un mayor riesgo. Asimismo, también las dosis, ¿no? Vamos a ver que a mayor dosis, mayor riesgo, sobre todo dosis de prednisona o equivalentes a prednisona mayores de 40 miligramos. Y el tipo de corticoide. Los que tienen más riesgo son metilprednisolona y dexametasona,
que se usan mucho de manera endovenosa, se usan en pulsos, ¿no? Obviamente por la indicación del paciente, perdón, porque tiene la indicación el paciente, pero conllevan pues más riesgo, tanto por el tipo de corticoide como por la vía de administración y obviamente si usamos los pulsos también por la dosis, ¿no? Entonces de por sí los pulsos que se usan en pacientes con lupus, además, por ejemplo, que dijimos que también conllevaban un riesgo, pues son pacientes de más riesgo que deben ser evaluados, ¿no? Y ahí siempre también insistimos en el hospital cuando respondemos las interconsultas en el piso, que en la evolución diaria que se hace a los pacientes, no solamente se consigne pues el examen físico, ¿no? Sino en particular en este tipo de pacientes más todavía, y debería ser para todos, ¿no? Se debe evaluar la parte mental, ¿no? La parte anímica, el pensamiento, la percepción, recoger un poco el reporte de conducta de parte de enfermería o de los compañeros de habitación del paciente, si los tuviera, ¿no? Para poder identificar también tempranamente alguna alteración. Entonces, bueno, aquí hay un resumen de los factores de riesgo, ¿no? Los relacionados al fármaco y los relacionados al paciente, ¿no? El tipo de corticoide, habíamos visto dexametasona más todavía, pero también metilprednisolona, ¿no? La ruta de administración, que más si era pues en la metilprednisolona endovenosa o en general endovenoso. La duración, por ejemplo, el usarlo en corto plazo en pacientes con problemas agudos, tiende un poco a ir más hacia la manía, el largo plazo hacia la depresión, hacia los problemas también de déficits de tipo cognitivo, ¿no? Y la dosis, ¿no? Hablábamos por encima de 40 miligramos, ya este riesgo se hacía cada vez más alto, y por encima de un equivalente a 80 de prednisona, por supuesto que mucho más, ¿no? Relacionados al paciente, bueno, el género, la edad, interacciones, un poco por algunos polimorfismos genéticos y la historia previa, si tendrían lupus, algún evento previo por corticoides, ¿no? Algunos tipos de quimioterapia y, en fin, comorbilidades médicas que pudieran complicar no solo aumentar las concentraciones de repente también del corticoide, como lo hace la hipoalbuminemia. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un problema? Pues hay que hacer una entrevista, una evaluación clínica y el examen neurológico y mental, ¿no? Y la historia completa, obviamente un examen físico completo, pero hay énfasis en lo neurológico y en lo mental. Aplicamos pues los criterios de diagnóstico que ya existen, ¿no? DCM principalmente, y podemos además apoyarnos en algunas escalas de screening, determinar, determinar la psicopatología que tiene el paciente, si son síntomas aislados, o el diagnóstico psiquiátrico que ya está presente, y determinar la probabilidad de que el corticoide sea la causa, porque aquí viene el tema por ejemplo, la interconsulta, ¿no? Nos pueden interconsultar porque nos pueden poner paciente con lupus, está recibiendo corticoides dosis altas, se solicita descartar que sea un problema mental por el corticoide o por el lupus, ¿no? Y como vamos a ver ya más adelante, cuando veamos neuropsiquiátrico, también ahí hay un ejemplo un poquito práctico. Entonces, algo que puede ayudarnos es esta escala de Naranjo que ayuda a calcular la probabilidad de una reacción adversa a drogas, ¿no? Entonces, son algunas preguntas que uno se puede hacer, tienen un puntaje, y eso más o menos nos puede acercar a si es algo definitivo, probable o muy poco probable, ¿no? Si hay una relación causa-efecto, ¿no? Si es algún efecto que está relacionado al medicamento, tiene historia de que ha tenido este evento antes, etcétera, ¿no? Entonces hay varias preguntas, algunas a veces no podemos no tener la respuesta, pero nos ayudan, ¿no?
Y bueno, como vamos a ver también en lupus neuropsiquiátrico, la evaluación de la actividad de lupus, por ejemplo, los patrones de activación o de actividad previos, también nos van a ayudar a finalmente determinar si esto pues se debe o no al corticoide, básicamente, ¿no? Pero es una escala que nos ayuda. Entonces, ¿cómo lo tratamos? En verdad no hay un tratamiento establecido, es un tratamiento que es individualizado, según el cuadro que hay, pues si es algo que amerita un antipsicótico, le daremos un antipsicótico o un ansiolítico, eventualmente si está usando de manera crónica corticoides y hay depresión, usaríamos un antidepresivo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también el diagnóstico de fondo, ¿no? Según eso, escoger el mejor psicofármaco que no interactúe con otros medicamentos, que no ocasione efectos adversos que puedan dificultar el tratamiento o, en el peor de los casos, hasta funcionar como reactivadores de la enfermedad, ¿no? Pero hay medidas generales que podemos también tomar, ¿no? Podemos recomendar, o el clínico de piso, el reumatólogo podría también recomendar, que es, y esto dependiendo de si es posible o no, de acuerdo al paciente, ¿no? Podemos dividir las dosis en varias dosis al día, podríamos bajar un poco la dosis si es posible, pasar de la vía endovenosa a la vía oral, reducir lo máximo que podamos el tiempo de tratamiento. Y si estamos usando dexametasona, metilprednisolona, pasar a un corticoide de menor potencia, ¿no? Entonces aquí vemos también un flujograma de cómo más o menos sería el tratamiento, ¿no? Paciente que está recibiendo esteroides, se tiene que evaluar periódicamente, ¿no? Se le hace una serie, puede ser clínicamente, como que también podemos aplicar una serie de pruebas de screening, ¿no? Si algo sale positivo, podemos apoyarnos en el score de naranjo para determinar si esto puede deberse más al corticoide o menos probable que sea el corticoide. Si pensamos que se debe más al corticoide y el tratamiento no puede ser modificado, bueno, manejo sintomático con psicofármacos. Si podemos de alguna manera modificarlo, lo que ya vimos, ¿no? Cambiar dosis, la vía de administración, dividir la toma, etcétera. Si hay una mejoría, monitorear y si no, igual manejo sintomático. Y en el caso de que haya poca probabilidad, igual también, ¿no? Tratar de buscar en todo caso, qué es lo que puede estar produciéndolo y si no se documenta ninguna otra, pues existe la probabilidad de que en verdad sí sea también el corticoide y seguimos este mismo camino. ¿Cómo podemos prevenir este problema? En verdad, de todas maneras, algo importante es informar al paciente y a la familia sobre el riesgo, explicarle lo que puede suceder, qué síntomas, qué psicopatología podría presentarse. Calculemos la dosis efectiva mínima para cada paciente individual. Tratemos de administrarlo durante el día, porque el corticoide durante la noche, además de que puede confundir más, produce insomnio, ¿no? Y la deprivación del sueño puede empeorar o predisponer más todavía también a la aparición de algún problema. Hay que preferir la vía oral a la endovenosa de ser posible, y también tener en cuenta que en pacientes con algún riesgo de los que hemos mencionado, el usar previamente psicofármacos no ha demostrado utilidad. Entonces, esos tratamientos preventivos, porque antes ya se agitó, pueden ser exagerados y más bien traerle más problemas al paciente. A lo mejor el monitoreo cercano y actuar tempranamente si identificamos algún problema. Listo, entonces ahora vamos a ver lupus neuropsiquiátrico. Vamos a ver aspectos un poco más prácticos para el diagnóstico diferencial
con trastornos psiquiátricos primarios y de todas maneras entender un poco de qué se trata. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico, que es una chica de 20 años que tiene poliartritis, edema en miembros inferiores, proteinuria, anemia hemolítica, glomerulonefritis de rápida progresión, cefalea y policerositis. Hay que recordar que tanto el compromiso neuropsiquiátrico como el compromiso renal rápidamente progresivo, inclusive la anemia hemolítica de difícil tratamiento, pues son criterios de severidad, ¿no? Que ameritan el uso de corticoides en pulsos y adofisales. Le empiezan pues su tratamiento con pulsos de metilprednisolona, pero ya luego de un tiempo empieza a desarrollar síntomas depresivos que luego se complican con síntomas psicóticos, ¿no? Tiene ya ideas delusivas nihilistas, que son ideas de muerte, de estar muerta, de estar caminando muerta o como con los órganos que se pudren o se caen, ¿no? Y además alucinaciones auditivas que le ordenan hacerse daño. Entonces, nos envían esta interconsulta al servicio de psiquiatría, de neuropsiquiatría para sus respuestas y servicio de enlace, digamos, ¿no? Em, entonces, ¿a qué nos enfrentamos, no? Tenemos que obviamente determinar el diagnóstico, tenemos que también ver cómo influye el diagnóstico previo y lo que estemos diagnosticando ahora en la aparición de los síntomas psiquiátricos, si hay otros factores que influyen en la aparición de estos síntomas psiquiátricos, tener los conocimientos previos no solo pues de la psiquiatría, sino también de la misma enfermedad autoinmune, del lupus, de los corticoides, ¿no? Para, eh, para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y también habíamos visto ya un poco en la parte de los corticoides algunas consideraciones para elegir los tratamientos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A un diagnóstico probablemente más o menos este, ¿no? Siendo finalmente un síndrome depresivo mayor con síntomas psicóticos y el lupus de fondo, que es un lupus severo, neuropsiquiátrico además, pero ahora es esto, el diagnóstico diferencial. Esta paciente podría estar desarrollando una depresión primaria mayor, secundaria a su estado de enfermedad, sí, y que se puede haber complicado con una psicosis también, ¿no? Puede ser una depresión secundaria de la propia enfermedad, o sea, el lupus neuropsiquiátrico, ¿no? Y estar en relación a que así como hay complicaciones renales, también tiene complicaciones en el sistema nervioso central y ha desarrollado una psicosis afectiva, ¿no? Ha desarrollado una depresión con síntomas psicóticos. Pero también podría ser una depresión secundaria al efecto de los corticoides, ¿no? Y de repente menos probable, pero también posible, y obviamente el equipo de piso de internistas y de reumatólogos y clínicos también hace el descarte de si esto probablemente no se debe a una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, porque estamos hablando de una paciente que está con corticoides, que está inmunosuprimida, ¿no? Puede que puede ser una meca aguda, que podría ser una subaguda, el inicio de una meningitis tuberculosa, criptocócica, que varias veces hemos visto cómo empiezan con síntomas mentales, así, no muy evidentes, ¿no? A veces depresión, letargia, se confunde, hasta que luego ya aparecen la fiebre, la cefalea, en fin, y a veces en ese momento ya puede ser un poco tarde, ¿no? Entonces, tenemos que determinar esto, ¿no? De qué manera más o menos podemos ayudarnos. Bueno, conociendo un poco sobre el lupus, ¿no? Sobre el lupus, sobre todo neuropsiquiátrico. Saber que es que puede afectar, dependiendo de las series, hasta un 90% de personas, pero vamos a ver también que no, la parte psiquiátrica como tal no son todos los síndromes neuropsiquiátricos del lupus, sino que se incluyen también otros propiamente neurológicos, ¿no? Pero la mayoría de estos síndromes neuropsiquiátricos tienen que ver con el sistema nervioso central, más del 90%, el periférico menos frecuente, y dentro del compromiso del sistema nervioso central tiende a ser más difuso, ¿no? Y los trastornos psiquiátricos tienen que ver con compromiso más difuso.
¿no? Eh, Algunos pacientes pueden tener más de un síndrome a la vez, hasta un 38%, pero la mayoría va desarrollando uno, ¿no? El compromiso del sistema nervioso central puede ser la presentación inicial, inclusive hasta 1 o 2 años antes de la aparición de los síntomas más floridos y que cumpla todos los criterios. Puede ya haber una historia, por ejemplo, de cefaleas, de trastornos del ánimo, algunos episodios psicóticos, ¿no? Entonces, en el caso de la consulta externa, cuando vemos, por ejemplo, jovencitas, sobre todo mujeres, donde es más frecuente el lupus, con un primer episodio psicótico, ¿no? Y en esto tenemos que acostumbrarnos todos los psiquiatras a preguntar, a evaluar y buscar síntomas físicos, ¿no? Si tiene dolor articular, si ha tenido rash, ha tenido un problema en la piel, buscar exámenes de laboratorio basales, donde de repente nos sorprende que nos encontramos una anemia y que pudiera ser de naturaleza más política, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no, no debemos, digamos, como que sobre especializarnos y olvidarnos, pues, que somos antes que especialistas médicos, ¿no? Como mencioné en una presentación anterior, ¿no? Y pensar de manera más amplia, ¿no? No está separado, no están separadas la parte física de la parte médica, ¿no? Generalmente también se dan pues al inicio de la enfermedad, ¿no? En los primeros años de la enfermedad. Aquí vemos todos los síndromes del lupus neuropsiquiátrico, voy a avanzar un poquito por el tiempo, donde vemos pues que los que tienen que ver con lo psiquiátrico están dentro de los que afectan al sistema nervioso central y de compromiso difuso, ¿no? Hay otros que también tienen que ver con compromiso del sistema nervioso central, como los estados confusionales agudos, la meningitis aséptica, enfermedades cerebrovasculares, disfunción cognitiva, problemas de movimiento, etcétera, y los que son más periféricos, ¿no? Ah, y bueno, y también algunos que tienen que ver con otras localizaciones en el sistema nervioso central. Algo importante es cuando vayamos a evaluar a un paciente con un problema mental y lupus, es determinar la, determinar los criterios para un lupus eritematoso sistémico y que tenga complicaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Aquí están algunos criterios, ¿no? Tiene que haber manifestaciones neuropsiquiátricas, un score de actividad de más de 10, que ese es el score, cuál es bien lo que significa cada una de las letras, pero es el score de actividad del lupus. Más de 10 ya es un riesgo intermedio alto, más de 20 ya es muy alto. Generalmente estos anticuerpos son los que están presentes en el compromiso neuropsiquiátrico, se hacen, ya se están disponibles aquí en algunos laboratorios, ¿no? Eh, Pueden haber lesiones dérmicas, ¿no? Pueden haber lesiones focales, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la probabilidad del diagnóstico y obviamente hay que descartar otras causas también, ¿no? Hay que hacer todo el estudio, pero sobre todo este criterio de actividad y la presencia de estos autoanticuerpos nos ayuda mucho a determinar la actividad de la enfermedad y es muy probable que si esto está presente, estemos frente a una complicación neuropsiquiátrica o que los síntomas neuropsiquiátricos que estamos viendo en el paciente o la paciente tengan que ver con la actividad de la enfermedad, ¿no? Ahora, hay algunos otros criterios también más clínicos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de si las delusiones pueden ser muy elaboradas o no, en fin, algunas cosas más clínicas de tipo psicopatológico. Bueno, este es para pasarlo rápido, la escala que les mencioné de actividad. En los síndromes neuropsiquiátricos, en ansiedad y depresión, puede haber una prevalencia de hasta 75% de síndromes depresivos en pacientes con LES, desde los que tienen presentación neuropsiquiátrica como tal a las reactivas, ¿no?
Los trastornos del ánimo están asociados definitivamente con actividad de la enfermedad igual, por un efecto propio de la enfermedad como también por algo reactivo, y además también en aquellos que están tomando crónicamente más de 20 miligramos de prednisona o que tengan enfermedad cutánea y mielitis. No hay lamentablemente todavía un marcador serológico que nos ayude en ansiedad o depresión, ¿no? Pero está este anticuerpo P y los antirreceptores del glutamato y el TNF, ¿no? Se han reportado y pueden ser promisorios en ese sentido como biomarcadores. En caso de psicosis, el anticuerpo anti-P, ¿no? Eh, y también que hay niveles más altos en pacientes con psicosis, ¿no? Em, Estos anticuerpos tienen propiedades que son dañinas para la neurona y que pueden terminar en apoptosis neuronal. Sin embargo, la psicosis aislada en inglés es menos infrecuente, como dije, ¿no? También igual, como vemos en corticoides, es más acompañada de un problema del ánimo. Y otro problema importante en inglés es el deterioro cognitivo, sobre todo en el uso prolongado de los corticoides, ¿no? Eh, Están asociados a anticuerpos antifosfolípidos, se pueden también al uso de corticoides, bajo nivel educativo y diabetes. Podrían existir con depresión, pero no se explican solo por la depresión y hay una serie ya sí de alteraciones, inclusive estructurales, que llegan a explicar eso, ¿no? Los anticuerpos conocidos, ¿no? Ya vimos para psicosis el anti-P, en el caso acá no sé los de ansiedad, pero bueno, el de psicosis principalmente, ¿no? El anti-P, bueno, hay varios anticuerpos asociados con otros síndromes neuropsiquiátricos y un esquema un poco de tratamiento, ¿no? Vemos excluir otras causas, hacemos los test, ¿no? Los requisitos de actividad, vemos también síntomas neuropsiquiátricos y también hay un modelo que se puede usar em, para predecir la probabilidad de si estamos o no ante un cuadro neuropsiquiátrico, ¿no? Una vez evaluado todo eso, podemos tener eh, tres categorías, ¿no? Si es algo más mediado por inmunidad inflamatorio, si es más vascular o no estamos seguros, ¿no? Para estos casos donde vienen más los trastornos que estamos viendo de tipo psiquiátrico, los tratamientos generalmente pues van a incluir de todas maneras corticoides o inmunosupresores, ¿no? En el caso de los vasculares, dependiendo de la severidad, a veces podrían usarse solo antiagregantes o anticoagulantes. Chiquito, fibromialgia, justamente ya vamos a acabar. Debemos saber que la fibromialgia, bueno, es una condición de dolor crónico que no se asocia con una alteración patológica en la zona del dolor, ¿no? Ya en el 2019 cambiaron los criterios, esto de los puntos dolorosos, al hecho de que debería ser un dolor diseminado, generalizado, crónico de más de 3 meses, positivo en 6 áreas del cuerpo, ¿no? De 9 propuestas: cabeza, brazo izquierdo, brazo derecho, ¿no? Las que vamos viendo acá, en 6 de las 9 que están aquí. Ya no era necesario explorar estos puntos de dolor, se puede hacer todavía, nos va, en caso, a reforzar el diagnóstico, ¿no? Y además que se van a asociar alteraciones importantes del sueño y la fatiga. Aquí se incluyen también algunas escalas específicas de dolor que la usan mucho más los especialistas, pero digamos es unos criterios más o menos sencillos de cómo hacemos el diagnóstico. Se asocia generalmente a alteraciones cognitivas, puede haber rigidez musculoesquelética, una sensación de mayor hipervigilancia o mayor sensibilidad al ambiente, no toleran luces, ruidos, olores, el frío, ¿no? Y eso tiene que ver con la sensibilización central que vamos a ver en un ratito. Eh, bueno, algunos ya consideran que esto es un problema, bueno, y de hecho lo es, ¿no? Pero deberíamos explicar que se trata de un problema crónico
y asociado inclusive a otro tipo de condiciones asociadas al síndrome de sensibilización central. La fisiopatología es variada igual, incluye desde problemas endocrinológicos, ¿no? Del eje hipotálamo hipófisis adrenal, eh, hasta desbalances en neurotransmisores, inflamación, va a haber sensibilización tanto nerviosa periférica como central, que es lo que vamos a ver ahora. Obviamente alteración de neurotransmisores, factores genéticos y alteraciones en el sueño. Entonces, con nosotros cuando sentimos, tenemos aquí un estímulo que va a llegar a través de la médula espinal, ¿no? Dependiendo del tipo, va a cruzarse aquí o va a cruzarse más arriba en el tronco, pero finalmente va a llegar al centro superior y a la corteza donde vamos a experimentar el dolor. Aquí vemos en la columna cómo suben los tractos, ¿no? Y vamos a ver que tenemos una vía que va al tálamo y a la corteza que tiene que ver con la vía que discrimina el tipo de dolor, la intensidad del dolor. Y hay otra vía que es la espino bulbar que llega a núcleos del tronco y luego al tálamo, pero también al sistema límbico, ¿no? A la amígdala, donde se va a grabar el aspecto emocional y motivacional del dolor y ambos juntos finalmente llevan a lo que se llama la experiencia subjetiva del dolor, ¿no? Entonces aquí la intensidad y aquí lo emocional. Puede ser que yo me haya quemado con algo, pero puede ser que una siguiente vez donde yo me quemé ya no esté quemando, ya no esté prendido, pero solo el hecho de tocarlo me vuelve a desencadenar el dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de sensibilización, ¿no? Está la sensibilización central segmental, que es aquella que se da en la médula, es decir, a pesar de que ya no existe el estímulo, siguen habiendo, sigue habiendo transmisión nerviosa y sigue llegando a la corteza y sigo sintiendo el dolor, ¿no? Y es aquí donde actúan estos medicamentos que son antagonistas del delta 2 alfa, un receptor que está justo en estas neuronas, que tiene que ver con la inhibición de la liberación de calcio y de neurotransmisores que no activen estas vías, ¿no? Que están dentro del arsenal farmacológico que usamos en fibromialgia y que están demostrados que tienen utilidad. Y aquí viene el primer fenómeno de sensibilización segmental central. Y luego vamos a tener el de sensibilización central, que es aquel que ya se da a nivel del tálamo y de la corteza también, que hay un exceso de transmisión de los estímulos dolorosos. Y eso explica fibromialgia, dolor crónico y el dolor también que se asocia con los síntomas físicos dolorosos de la depresión y de la ansiedad. Y es aquí donde hay una vía adicional que parte del locus ceruleus, que es una neurona noradrenérgica que regula esta vía que llega hasta la corteza, y es ahí donde actúa la duloxetina o en general los antidepresivos duales que inhiben la recaptación de serotonina y de noradrenalina y regulan esto. Los inhibidores selectivos de serotonina lamentablemente no han demostrado ayudar porque además de que regulan positivamente, también negativamente. Entonces hay un poco de contradicción ahí y no han demostrado que sirvan. Y entonces esto explica por qué también la duloxetina, un antidepresivo, y los otros que vimos, que son inhibidores de canales de calcio de la sinapsis, ayudan en este tipo de dolor y no los analgésicos típicos que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ahí justo termino. Otras alternativas que podemos usar en el tratamiento farmacológico, pero que todavía no están del todo demostradas y pueden tener más daño que beneficio, pues están los cannabinoides, ¿no? Pero no están todavía probados, hay estudios contradictorios. La naltrexona también está teniendo buenos resultados. Debemos acompañar el tratamiento farmacológico con medidas no farmacológicas, el ejercicio, la rehabilitación, la terapia ocupacional, la meditación,
terapias psicológicas y recordemos que vimos también ahí en la fisiopatología la comorbilidad con ansiedad y con depresión y que es muy importante que sean tratadas o que derivemos em, en el mejor momento al especialista para tratar estas condiciones, ¿no? Entonces, muchas gracias. Así es. Muchas gracias, David, por tu excelente presentación. Felicitaciones. Como tú muy bien lo dijiste, los pacientes con enfermedades autoinmunes son pacientes crónicos y la mayoría de ellos tienen síntomas de depresión asociados, ya sea por la misma, por ejemplo, en el lúpico o por secundario a los corticoides, ¿no? Por eso siempre tenemos que, como tú muy bien lo has dicho, estar atentos a un monitoreo cercano, a algún cambio de su conducta, para hacerle la identificación temprana y con ello actuar oportunamente, ¿no? Así Sí, tenemos que estar eh, atentos a todos los cambios en este tipo de pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? Como tú lo dijiste, hay que estar atentos a que si vemos ahí para tratar los síntomas de depresión, ansiedad, ayudarnos con ustedes los psiquiatras, ¿no? Para en favor del paciente para que puedan salir adelante, sobre todo porque los pacientes con fibromialgia siempre están con mucho dolor, ¿no? Y siempre el manejo conjunto con psiquiatría, con psicología, va a ayudar bastante a este tipo de pacientes. mm, sí, pues, sí, o sea, es una situación que vemos muy frecuentemente en el hospital, en las interconsultas, ¿no? Y en el caso de las enfermedades reumatológicas es, creo, donde vemos muchísimo más esa interacción entre mente y cuerpo, ¿no? Sí, Enfermedad médica, enfermedad mental, o hablar simplemente de una sola enfermedad que puede tener las dos manifestaciones, ¿no? No hacer esa separación y empezar a ver al paciente de manera más integral, ¿no? sí, así es, sí, siempre la unión de todos, ¿no? Ujú. Así es, Listo. David. Ya, David. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias también por la invitación. Un abrazo, gracias. Bueno, eh, vamos a seguir con las actividades. A continuación, tenemos al doctor Leonardo Escalaya, él es médico neurólogo, él es médico asistente en el Hospital Cayetano Heredia, en el servicio de neuropsiquiatría, además también es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Con una amplia experiencia en epilepsia y también eh, el tema que nos va a presentar a continuación, que tiene que ver con también con autoinmunidad, ¿no? Las encefalitis autoinmunes y los efectos adversos también de los fármacos antiepilépticos. Lo dejo con el doctor Escalaya. Gracias, doctor Tomateo. Eh, Buenas noches con todos los asistentes. Bueno, primero agradecer al comité organizador, en especial al doctor Tomateo, por la confianza brindada y haber tenido la oportunidad de desarrollar estos temas muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver pues con la unión de la neurología con la psiquiatría, ¿no? Ah, bueno, siguiendo al sílabus, la charla la voy a dividir en estos tres contenidos, ¿no?
Si es que por ahí no se ve muy bien la pantalla, me avisan, por favor. Lo que son básicamente estos tres puntos, ¿no? Está perfecto, se ve bien, sí. Ah, Había ya. olvidado más bien también decir que íbamos justo a hablar de tu experiencia en epilepsia, y también íbamos a ver el tema de las crisis parciales complejas, ¿no? Listo, Sí, está todo ok. sí, los contenidos están en relación al sílabus, ¿no? Entonces la charla la voy a dividir en estos tres puntos. Manifestaciones neuropsiquiátricas de las encefalitis autoinmunes. Voy a hablar especialmente de la encefalitis anti-NMDA. No voy a hablar de las otras encefalitis, básicamente porque NMDA es el prototipo de encefalitis que une justamente la neurología con la psiquiatría, ¿no? Y voy a hablar básicamente acerca de la clínica, no voy a hablar acá de los tratamientos. ¿Por qué? Porque según el sílabus, lo importante acá es revisar las manifestaciones, ¿no? Segundo lugar, voy a hablar acerca de las manifestaciones neuropsiquiátricas de las crisis parciales complejas. No. Voy a basarme en un tipo específico de crisis parcial. ¿No? Y en base a este tipo específico, voy a desarrollar cuáles son las bases neuronales que pueden ser sustrato para estas manifestaciones, ¿no? Y finalmente, bueno, ya un tema más práctico, ¿no? Efectos adversos neuropsiquiátricos de los anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, el primer punto. Voy a empezar con un caso, ¿no? Esta es una mujer de 26 años llevada 2 veces a un hospital por risas inapropiadas, ideas de daño, comportamiento agresivo. Ella desde las últimas 3 semanas había presentado baja de apetito e insomnio. Entonces acudió 2 veces, la vieron y la mandaron a su casa, ¿no? O sea, muy, muy parecido pues a lo que sucede en nuestro ambiente, ¿no? Regresa una tercera vez y esta vez sí la admiten, ¿no? Por estos síntomas recibió antipsicóticos y a la semana le vuelven a dar de alta. O sea, nuevamente, muy parecido, pues, ¿no? O sea, bastante coincidencia con nuestra realidad. Reingresa luego por confusión, letargo, deshidratación y cuando se le examina está agitada, hay una tendencia al mutismo, una postura sostenida, ¿no? Cabeza y ojos hacia la izquierda, ¿no? Y también un tono incrementado en el brazo izquierdo. Entonces le hacen las investigaciones, ¿no? Le hacen una resonancia de encéfalo normal, un electro donde ven de que hay una lentificación difusa, pero no hay actividad epileptiforme, le hacen una punción lumbar y le encuentran 42 células, glucosa y proteína normal, ¿no? Entonces le inician antibióticos, aciclovir, lo que llamamos en cayetano, ¿no? La bomba, ¿no? Para cubrir lo que es una encefalitis, ¿no? Fenitoína, valproato por esta postura sostenida, ¿no? Para cubrir la posibilidad de crisis, ¿no? Pero después de esto hubo un rápido declive, ¿no? Una evolución desfavorable, no reconoce a los familiares, empieza a hipoventilar, le intuban. Le hacen nuevamente otra punción lumbar, 49 células, se le hacen un estudio para descartar virus, o sea, PCR para herpes simple, citomegalovirus, zóster negativos, y un TEN de abdomen donde detectan un probable teratoma ovárico. Y le hacen una nueva resonancia. En esta resonancia, ya bueno, acá la paciente la traslada a un centro más complejo, ¿no? Le hacen una resonancia y en esta resonancia encuentran, ¿no? Una hiperintensidad aquí en el lado izquierdo, en la parte temporal, un poquito también acá en el cerebelo. Le hacen un PET y en el PET lo que encuentran es un hipometabolismo acá en las áreas occipitales, ¿no? Aquí se sospechó pues de que había un mecanismo autoinmune, le dieron metilprednisolona, 1 gramo por día por 5 días y durante su estadía desarrolló una crisis tónico-clónica, la paciente no salía del ventilador, fue a la traqueostomía, estuve, mire, cerca de 2 meses en ventilación
Y después de esto ya fue transferida a un centro de rehabilitación, ¿no? Es una paciente que ha estado fuera, no es de acá de Perú. Se traslada y presenta desorden colectivo leve, déficit de memoria a corto plazo y un año después, la paciente se le examina y está normal. Lo que he descrito en realidad es el caso índice que fue reportado en este artículo. Estamos hablando del año 2005, ¿ya? En donde se reportaron 4 mujeres jóvenes que tenían una clínica muy similar, síntomas psiquiátricos agudos, crisis, déficit de memoria, conciencia, nivel de conciencia disminuida, hipoventilación, un teratoma ovárico y el líquido cefalorraquídeo inflamatorio. 3 de estas 4 pacientes se recuperaron con el tratamiento, o sea, resecando el tumor o dándole un tratamiento inmunosupresor. Estamos hablando del año 2005. No se sabía acá qué es lo que estaba sucediendo, pero al sospechar tenían un patrón característico, ¿no? Respondían a un tratamiento inmunosupresor, debería de ser autoinmune, entonces, pero no se detectaba ningún anticuerpo. Entonces su suero y el LSR mostró de que había, ¿no?, un marcaje de antígenos que estaban en las membranas de las neuronas del hipocampo, ¿no? Entonces aquí se sospechó, ¿no? Ni hablar, ¿no? Esto debe de ser un nuevo cuadro y de características autoinmunes, ¿no? Entonces, pero hasta allí no se sabía qué cosa era. Miren acá el autor Italiani, pero también acá está el autor Dalmau. Y 2 años después se llegan a ver más de estos pacientes con las mismas características y aquí sí se logra aislar ese anticuerpo, ¿no? 12 mujeres a estas edades, nuevamente jóvenes, síntomas psiquiátricos prominentes, amnesia, crisis, desórdenes de movimiento y desautonomía, nivel reducido de conciencia, soporte ventilatorio frecuente, o sea, todos con el mismo cuadro, ¿no? Y acá sí hubieron anticuerpos en LSR y en suero que marcaron nuevamente la superficie celular de los hipocampos y estos anticuerpos reaccionaron con una subunidad del receptor NMDA, ¿no? Entonces, 11 pacientes de estos 12 tenían un teratoma ovárico, uno tenía un teratoma mediastino, y cuando examinaron estos tumores, en 5 de estos casos, vieron de que también el tumor tenía estas subunidades, ¿no? Los pacientes, 8 de los 9 mejoraron con resección del tumor e inmunoterapia, ¿no? Entonces, aquí ya se le coloca nombre a esta condición, ¿no? Encefalitis anti-NMDA, ¿no? Claro, ahí se le colocó el nombre, pero en realidad estos casos se iban viendo desde mucho antes, ¿no? Y por ejemplo acá, ¿no? Este es un artículo bien interesante, ¿no? Hablan, ¿no?, acerca de revisando el tiempo perdido, miren, así es el título, desde la posesión demoníaca a la encefalitis receptor anti-NMDA. Y aquí hablan de un caso, ¿no?, de un niño de 14 años de este hospital en Estados Unidos, en el año 1949 se hospitalizó, que tenía episodios explosivos de ira, agresivo, tenía deterioro del lenguaje, súbitos gritos en una lengua desconocida y tenía estas posturas contorneadas, ¿no? Parecido al paciente que se describió en el año o que fue reportado en el año 2005, ¿no? Y que se recuperó, claro, acá no le dieron tratamiento inmunosupresor, ¿no? Pero bueno, sí fue sometido pues a una sesión de exorcismo, ¿no? Tal es así de que este caso sirvió de inspiración justamente para lo que luego sería la película El Exorcista, ¿no? Entonces, cuadro clínico que se parece mucho pues a los casos de encefalitis anti-NMDA, ¿no? Entonces, la encefalitis anti-NMDA es una de las encefalitis autoinmunes más frecuentes. Como les dije, son muchas, ¿no? Pero quizás las más frecuentes son estas dos, la NMDA y el anti-LGI1. La LGI1 es el prototipo de encefalitis límbica, ¿no? La NMDA no encaja en realidad como una encefalitis límbica porque esto en realidad es una encefalitis multifocal y que tiene un cuadro clínico, como ya hemos visto, bien característico, ¿no? ¿En quién es más frecuente la NMDA? Bueno, como ven, mujeres jóvenes, ¿no? En cambio, la LGI1, varones y mayores, ¿no? Esta encefalitis anti-NMDA tiene un curso clínico bien característico, ¿no? O sea, en realidad uno ve a un paciente y ya puede fácilmente identificar los pacientes que van a venir posteriormente, ¿no? Empieza con un cuadro como si fuera un pródromo viral, ¿no? O sea, algo muy inespecífico, cefalea, febrícula, que puede durar algunos días y luego empieza ya el cuadro. Miren,
no neurológico, sino un cuadro básicamente psiquiátrico, ¿no? Síntomas psiquiátricos, delusiones, alucinaciones, manías, se agitan, cambios en el lenguaje, pensamiento desorganizado, catatonía, insomnio, que es algo muy característico, ¿no? Y que dura 1 o 2 semanas. Aquí estos pacientes van a psiquiatría, ¿no? En este caso, bueno, yo trabajo en el Hospital Cayetano. Aquí, entonces, la población que viene al Hospital Cayetano, por estos cuadros, antes ha pasado por el Hospital Noguchi. El Noguchi. Y luego ya cuando empiezan a agregarse más de estos cuadros, ya lo trasladan al Hospital Cayetano, ¿no? Porque luego de esto vienen las complicaciones neurológicas, empiezan a tener abnormalidades de movimiento, disautonomía, empiezan a hipoventilar, crisis, y este cuadro ya dura más tiempo. Acá el paciente entra en coma y acá entra la UCI. Y después, así como este paciente progresa, así también en esta misma secuencia se recupera, ¿no? Luego tiene unos déficits ya ejecutivos, impulsividad, pero que poco a poco, lentamente van disminuyéndose o reduciendo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hablar acá básicamente es de este cuadro psiquiátrico con el que llega, ¿no? Porque si llega con un cuadro psiquiátrico, ¿cómo saber si en realidad al inicio, ¿no? Claro, al final, como quien dice, al final de la guerra, todos somos generales, ¿no? Pero al inicio, ¿no? ¿Cómo identificar a estos pacientes y lograr predecir de que va a desarrollar toda esa secuencia que hemos visto, ¿no? Entonces, también hay un artículo interesante, ¿no? Que donde se revisa la psicopatología de las encefalitis anti-NMDA. Este término psicopatología me hace recordar mucho al doctor Kruger, ¿no? Siempre en la discusión de los casos habla de la psicopatología, ¿no? Entonces acá hacen una revisión, miren, de 464 pacientes, o sea, de varios los reportes, pero donde está bien caracterizado el cuadro clínico, ¿no? O sea, más que números, ya, hacer un análisis clínico, ¿no? Pacientes jóvenes nuevamente, mujeres, un tercio con teratoma ovárico, y al final su cuadro clínico lo categorizaron, ¿no? Y dentro de esas categorías, las más frecuentes fueran estas. Una categoría conductual, mire, cerca del 70%, una categoría de psicosis, también, muy cerca al conductual, una categoría de disturbios del ánimo, una de catatonía y otro del sueño, ¿no? Entonces, veamos cada una de ellas. Esta es la categoría conductual, miren, cerca del 70% de los pacientes. Y este es un análisis ya más fino. Dentro de esta categoría conductual, ¿cuáles fueron los cuadros más frecuentes? Agitación y agresión, ¿no? Sobre todo cuando son niños, ¿no? Se ponen agresivos y se agitan, ¿no? ¿Ya? Lenguaje incoherente, son violentos, ¿no? Risa incongruente, llanto, desinhibición, hiperreligiosidad, ya de manera ya no tan frecuente, pero básicamente, mire, agitación, agresión, lenguaje incoherente, violencia, ¿no? Desinhibición, ¿no? Y es ahí las características principales dentro de esta categoría. Dentro de la categoría de psicosis, acá también miren acá, los cuadros más frecuentes, alucinaciones, delusiones, ideas sobrevaloradas, alucinaciones, no solamente visuales, sino también auditivas, paranoia, persecución, grandiosidad, etcétera, ¿no? En la categoría anímica, ansiedad, pánico, ánimo inestable, manía, ¿ya? O también ánimo deprimido, hipomanía, ¿no? O sea, se confunde con un paciente, ¿no? Con un cuadro maníaco en realidad. Acá, maníaco o un cuadro psicótico, ¿no? Creo que hay un término para eso, ¿no? Que es la manía cicloide, creo, bueno, que luego ya se podría discutir, ¿no? Y luego tenemos el cuadro de catatonía. Y miren acá lo más frecuente, mutismo, ¿no? O sea, un trastorno del lenguaje, ¿no? ¿No? O las posturas, beligeración, ecolalia, bueno, que ya se conocen lo que es la cataplexia. Pero también en la esfera del sueño, insomnio, ¿no? Quizás sea la característica principal, ¿no? Para luego hacer una hipersomnia, ¿no? Entonces, una paciente joven, mujer, que tiene cuadros así combinados de psicosis, manía, insomnio, alteraciones en el lenguaje, cuidado, ¿no? Si agresiva, violenta, entonces alerta de que puede ser el inicio de la encefalitis anti-NMDA. Ahora, acá también es interesante. Claro, si uno lo analiza de manera individual, uno podría luego decir, ¿esta paciente qué está haciendo? ¿Un cuadro psicótico? ¿Un cuadro maníaco? ¿Qué está haciendo, no? Pero si ven, en realidad lo que se hace es un mix.
La mayoría de los pacientes no es que tienen solamente uno de estos cuadros, no, sino que muchos de ellos en realidad tienen una mezcla de todos estos cuadros, por lo tanto no se puede categorizar exactamente en solo una esfera, sino que en realidad es una combinación. Eso es lo que también nos ayudaría para poder diferenciar, ¿no? Pacientes que llegan con un cuadro psiquiátrico agudo, ¿no? ¿Esto es más primario, o sea, más para ustedes psiquiatría o más para nosotros los neurólogos, ¿no? Bueno, en realidad para los dos, ¿no? Listo. Ahora, claro, estos cuadros psiquiátricos, uno de ellos psicosis, conducta, ¿cuál sería la explicación? ¿Qué tiene que ver esto con los receptores NMDA? Y lo que puede ayudarnos ahí a entender es esta, ¿no? Las tres hipótesis de la psicosis, pues, ¿no? Acá, bueno, yo lo revisé a través de esta literatura, pero probablemente ustedes lo comprendan mucho mejor que yo, ¿no? Entonces está pues la hipótesis ya, la más antigua, la hipótesis de la dopamina, ¿no? En donde yo tengo ya, el, el área tegmental ventral, ¿ya? Y de acá salen dos vías, ¿no? Una a lo que es el núcleo accumbens y al estriado, ¿no? Que es la proyección mesolímbica, o sea, va al sistema límbico. Pero también yo tengo otra proyección, que es mesocortical, que básicamente va a la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, esa proyección mesolímbica, que básicamente está que aquí hay receptores tipo 2 de dopamina, y acá hay un estado hiperdopaminérgico, y lo que me va a provocar son síntomas positivos, básicamente, pues, ¿no? En cambio, en la otra voy a tener un estado hipodopaminérgico y voy a tener los síntomas negativos, ¿no? Entonces, la hipótesis de la dopamina. Pero también hay otra hipótesis, que es la hipótesis del glutamato o la hipofunción del NMDA. ¿Qué significa? Al final en la corteza prefrontal hay neuronas glutamatérgicas, que al final justamente me estimulan esta área tegmental ventral. Pero estas neuronas glutamatérgicas están inhibidas, hay unas interneuronas, que son las que inhiben. Y estas interneuronas tienen receptor NMDA, que es lo que les hace trabajar. Entonces, si yo tengo acá una condición en donde tengo un bloqueo de estos receptores NMDA, entonces ya se va a perder la función de la inhibición. Y si se pierde la función de la inhibición, entonces esta glutamatérgica va a actuar más. Y si actúa más, entonces el que va a terminar trabajando más justamente es esta área tegmental ventral y voy a tener acá los síntomas, ¿no? Positivos. Es una buena explicación, ¿no? ¿Por qué estos pacientes con insuficiencia de NMDA al final me van a tener estos síntomas de psicosis? Ah, y acá hay una tercera, pues, una tercera hipótesis, que es la hipótesis de la serotonina, ¿no? En donde a través del núcleo del RAFE hay neuronas serotoninérgicas y estimulan a estas neuronas glutamatérgicas a través de estos receptores, ¿no? De 5-hidroxitritamina 2A. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Si es que, por ejemplo, ¿no? Hay un paciente con psicosis. Si yo inhibo estos receptores de 5-hidroxitriptamina 2A, entonces voy a disminuir esos síntomas de psicosis. ¿Por qué? Porque ya no voy a estarlo estimulando tanto acá con la vida de la serotonina, ¿no? Eso sería una explicación para lo que es la psicosis luego de un episodio de manía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto son las tres hipótesis, ¿no? Entonces, sí, por aquí yo podría explicar los síntomas psiquiátricos, ¿no? Pero luego del cuadro psiquiátrico viene el cuadro neurológico, y el cuadro neurológico básicamente que es allí, casi en paralelo, ¿no? O después, un poquito después del cuadro psiquiátrico, ¿no? Que básicamente va a haber crisis y una disfunción cognitiva, ¿no? Memoria, básicamente. Y luego aparecen estos desórdenes de movimiento que son, otra vez, no es un desorden de movimiento único, sino, miren, varios, un mix, corea, estereotipias, distonías, en ocasiones inclusive hacen un estatus distónico, ¿no? Este primer paciente, el caso índice, ¿no? Estuvo así, ¿no? Con la extremidad extendida, el cuello también hacia un lado. Y la catatonía también acá es común, ¿no? Después de esto aparece lo que es la disautonomía y el síndrome de hipoventilación, ¿no? Entonces, y esto bueno, en el hospital el Cayetano donde trabajo, pues se ve, pues, no es raro ver estos cuadros, ¿no? Luego que empiezan tan, primero en el Gucci, van al hospital y luego terminan en la UCI y terminan haciendo este tipo de movimientos, ¿no? Las disquinesias orofaciales y miren estas estereotipias, ¿no?
movimientos como si estuvieran ahí tocando un piano en realidad. Ah, voy a poner el otro también. Ah, qué igualito, ¿no? Disquinesias orofaciales, ¿no? Realmente ahí las disquinesias. En estos movimientos, ¿no? Que serían unas estereotipas, ¿no? Uno ve esto, una historia, un paciente joven que inició con cuadro psiquiátrico, alta chance de que esto sea encefalitis anti-NMDA, ¿no? Mm. Pero ¿por qué se produce? Y realmente este es un artículo reciente, ¿no? En donde son los mecanismos propuestos que voy a explicar este cuadro. Entonces el receptor NMDA está aquí. Es un postsináptico, en la dendrita, ¿no? ¿Ya? Junto con los receptores AMPA, ¿no? Tienen que ver con la excitación, ¿no? Y están anclados gracias a unas proteínas de adhesión o de anclaje, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? El receptor de frina B2, ¿no? Está ahí, los une, entonces todos están aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo trabaja este receptor en NMDA? Tiene dos unidades, la uno y la 2, ¿no? La uno, entonces, para que se active este es un canal en realidad, es un canal de calcio, tiene que ser abierto por ligandos. ¿Quiénes son sus ligandos? La glicina y el glutamato. Pero este canal está bloqueado ¿por quién? Por el magnesio. Entonces, primero tiene que haber una despolarización y por eso es que el NMDA tiene que estar con el AMPA. El AMPA que tiene que ver con el sodio despolariza y esa despolarización hace de que el magnesio se salga y si se sale y se unen estos dos ligandos, entonces ya puede pasar el calcio. El calcio es positivo, entonces por lo tanto va a disminuir, o sea, el potencial de reposo lo va a aumentar, entonces lo que va a producir es una despolarización. Claro, es una despolarización local, lo cual va a contribuir a lo que es la excitación. Pero el calcio también funciona como un segundo mensajero, bueno, empieza a activar toda una cascada de proteínas, de sinasas, y se activa esa cascada, al final va a llegar al núcleo y lo que va a favorecer es la transcripción. Y si hay transcripción, hay cambios. Y si hay un cambio, se va a llamar plasticidad, ¿no? Entonces, todo esto por eso es que esto tiene que ver mucho con lo que es la memoria, ¿no? ¿Dónde están estos receptores? Acá está tanto en las neuronas piramidales, pero también acá en las GABAérgicas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay entonces los anticuerpos anti-NMDA? Lo que hace es de que esto es lo normal, el anticuerpo llega y lo desacopla de esta proteína que es justamente la que lo ancla y luego se unen los receptores y lo que hay es un cross-link, ¿no? O sea, un anticuerpo se une a dos receptores y luego al final hay una internalización. Y si hay una internalización, entonces ya no va a haber receptores en NMDA y todo esto se va a perder. Entonces, cuando hay receptores en NMDA, dependiendo la red, va a favorecer la memoria episódica de trabajo, control cognitivo, memoria básicamente porque esta es plasticidad, pero también como tiene que ver con lo que es excitación, eh, entonces si hay una disfunción, se va a alterar la memoria, el control cognitivo, lo que habíamos dicho, ¿no? De esta corteza prefrontal, lo que va a haber es psicosis. Si hay una alteración, lo que es excitación, inhibición, claro, si se altera aquí, ya no va quien inhiba, entonces va a haber una ganancia en la excitación, entonces van a haber crisis, y esto es en la corteza, o van a haber disquinesias si se produce en el ganglio basal. Esto también te ayuda para lo que es inducir el sueño, si se altera, entonces va a haber insomnio. También están los receptores de NMDA más abajo en el control respiratorio, en el tronco, entonces todos los marcapasos respiratorios, si se altera, va a haber hipopnea, el paciente hipoventila, lo mismo para lo que es lo autonómico, va a haber disautonomía. Entonces, esto tranquilamente explica todo lo que hemos visto, ¿no? Ahora, bueno, estas son las investigaciones que básicamente acá, recordemos, las resonancias generalmente son normales, el líquido, puede haber una pleocitosis, los electros son lentos y generalmente se ve teratoma. Entonces, cuando uno tiene estos pacientes, ya, si bien es cierto, pueden confundirse con un cuadro psiquiátrico, pero hay en base a lo que hemos dicho, hay unas mnemotécnicas que te sirven para identificar a los pacientes con NMDA. La mnemotécnica viene con investiga para NMDA. Search for NMDA, ¿no? Search, ¿S de qué? De disfunción del sueño, insomnio, básicamente, ¿no? E de excitación y desinhibición, o sea, manía, que están aquí estos pacientes, ¿no? Son un comportamiento hipersexual. Search A de agitación, todos los edades más en niños pueden hacer rabietas, etcétera. Recuerden el paciente del exorcista, ¿no?
R, el inicio rápido, ¿no? Si es en días, en semanas, no tan rápido como una encefalitis herpética, ¿no? Pero sí relativamente rápido, subagudo, ¿no? C de niños más adultos jóvenes, no, generalmente no hay historia psiquiátrica. F, catatonía fluctuante, o sea, se fluctúa, ¿no? Entre la agitación y la catatonía, ¿no? N de síntomas negativos y positivos combinados, ¿no? M, memoria, siempre memoria. Ya. D, reducción o sea, del flujo verbal, ¿no? O sea, estos pacientes generalmente están mudos, ¿no? Un paciente mudo con esta historia, uy, cuidado, ¿no? A, de intolerancia a antipsicóticos, y esto también es muy frecuente, ¿no? Reciben antipsicóticos y al final son muy sensibles y el paciente termina haciendo fiebre, incrementa CPK, etcétera, ¿no? Varios de estos pacientes han llegado hacia al hospital después de que han recibido antipsicóticos. Y bueno, y los anticuerpos y los otros test que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces, esa es la encefalitis anti-NMDA. No sé si tengo tiempo, así. Entonces, ahora yo voy a hablar un poquito más rápido de las otras dos, ¿no? Las manifestaciones neuropsiquiátricas de las crisis parciales complejas. Y básicamente acá, este es un testimonio. Son dos interlocutores. Uno de ellos es Kirillov. No sé cómo se pronuncia, Kirillov debe ser. Pero eso es lo que él dice. Mira, lo he puesto así tal cual. Voy a leerlo, ¿no? Hay segundos, se suceden de 5 en 5 o 6, en lo que de repente sientes la presencia de la armonía eterna perfectamente alcanzada. Es algo no terrenal. No me refiero a que sea celestial, sino que el hombre no puede soportarlo en su aspecto terrenal. Debe ser transformado físicamente o morir. Este sentimiento es claro e inconfundible. Es como si comprendieras toda la naturaleza y de repente dijeras, sí, así es. Dios, cuando creó el mundo, dijo al final de cada día de la creación, sí, es correcto, es bueno. No es estar profundamente conmovido, sino simplemente sentir alegría. No perdonas nada porque ya no hay necesidad de perdón. No es que el amor, oh, hay algo en él superior al amor. Lo más terrible es que es terriblemente claro y tan gozoso. Si durara más de 5 segundos, el alma no podría soportarlo y perecería. En esos 5 segundos vivo una vida entera y daría mi vida entera por ellos, porque valen la pena. Para soportar 10 segundos uno debe cambiar físicamente. Entonces, esta es una descripción de que él hace de estos episodios breves, ¿no? En algún momento también lo describe así en términos más sencillos. Hay momentos en el que el tiempo de repente se detiene y se convierte en eternidad, ¿no? Entonces, eso se lo cuenta a Chatov. ¿Y Chatov qué le responde, no? Le dice, ¿no? Un epiléptico describió exactamente esa sensación antes de un ataque, palabra por palabra, tal como lo has hecho tú. Mencionó 5 segundos también y dijo que no podía soportar más. Recuerda, le dice, ¿no? A Kirillov, el cántaro de Mahoma. Ya se refiere a una leyenda, ¿no? Del que no se derramó ni una gota de agua mientras daba vueltas al paraíso a caballo, ¿no? Fíjate la leyenda, ¿no? De que Mahoma se está cayendo el cántaro y Mahoma en ese momento da una vuelta por todo el paraíso en su caballo y cuando regresó el cántaro todavía estaba allí cayendo, ¿no? Entonces, ese también fue un caso de 5 segundos. Eso se parece demasiado a tu eterna armonía y Mahoma era epiléptico. Cuidado, Kirillov, es epilepsia, le dice, ¿no? Entonces, este relato básicamente es o está pues, en la obra de Dostoyevsky, ¿no? Los demonios, ¿no? Y bueno, Dostoyevsky tenía epilepsia y básicamente sus crisis las plasmó en sus personajes, ¿no? Claro, lo plasmó tanto en los demonios como en su otra obra, El idiota, ¿no? Entonces, estas descripciones que él hace, luego más adelante hicieron un símil con lo que es otros pacientes que también describían algo parecido, pero donde ya podían hacer ya estudios
para determinar exactamente qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en este artículo, ya este es el año 80, ¿no? Reportan un caso y el artículo se llama así, ¿no? Epilepsia del lóbulo temporal con crisis extáticas, ¿no? O crisis de éxtasis, ¿no? La tan llamada epilepsia de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, mire, este es un hombre soltero de 30 años, ¿no? Sí, solitario, no sociable, propenso a la meditación. Así tal cual lo describen, ¿ah? En este reporte, ¿ah? Entonces, hacen una descripción previa de cómo es su personalidad, ¿no? ¿Cuáles eran sus inquietudes? La música, los viajes, ¿no? Inició sus crisis a los 13 años de edad. Sus crisis eran arresto de conducta y una sensación que él no la podía explicar y simplemente decía alegría. Como tantas veces nos reportan durante la consulta, ¿no? Los pacientes con epilepsia. ¿Pero qué sentiste? No lo puedo explicar, te lo dicen, ¿no? No te lo puedo explicar. Duraba 20, 30 segundos y su frecuencia era casi diaria. Pero cuando uno insistía para que lo pueda describir, ¿sí? Entonces ya más o menos refería a esto, ¿no? Sentía un placer intenso, nada comparado con la realidad, ¿no? Quizás podía compararlo con lo que él sentía cuando escuchaba música. En ese momento toda emoción o pensamiento desagradable desaparece. Todo su ser es invadido por una dicha absoluta. Se suspende toda atención a su entorno, ¿no? Entonces, más o menos él ya trataba de, muy parecido a lo que, por ejemplo, describe Dostoyevsky, ¿no? Acerca de sus crisis, ¿no? Pero acá sí ya se tenía la tecnología. Y se colocan acá los electrodos, temporal, en el lado derecho, el lado izquierdo, en la línea media, y lo que se ven, este es un trazado interictal. Descargas que vienen de acá, de la zona que es cerca al temporal derecho. No solamente eso, sino que también se pudo hacer un registro ictal. Entonces, si acá ven, aquí empieza a cambiar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Acá el paciente empieza a hacer unos automatismos orales y luego empiezan a verse descargas, ¿no? Que son más prominentes justamente de acá, ¿no? De la parte que está cerca al temporal derecho, ¿no? Y acá, acá sigue la crisis, y acá el paciente lo que describió, terminado de esto, es de que justamente percibió su crisis, ¿no? Esa crisis que hemos descrito, ¿no? Entonces, a raíz de esto se decía, ¿no? Las crisis extáticas son crisis que vienen del lóbulo temporal, ¿no? Claro, pero acá no tenemos ninguna, solamente tenemos el trazado eléctrico nada más. Ya más adelante se describen también 5 pacientes con este mismo tipo de crisis. Ninguno de estos pacientes tenía un desorden psiquiátrico concomitante y ellos básicamente describían lo mismo, una sensación intensa de dicha, de mayor bienestar, mayor autoconciencia, ¿no? Entonces, de estos 5 pacientes, la mayoría, sus imágenes se mostraba así, lesiones que estaban cerca al temporal. Uno podría asumir, allá, entonces el temporal es el que desde ahí están viniendo este tipo de crisis. Pero sin embargo, miren, este es el caso 2. Este paciente tiene lesión allí en el temporal derecho, pero luego lo operan. Les quitan la lesión, pero sin embargo el paciente seguía con las crisis. Y lo que se ve, y ya en retrospectiva, es de que en realidad sus crisis no solamente, o sea, la lesión no solamente estaba acá en el temporal, sino que se extendía hacia la ínsula. Y aquí, si ustedes ven, hay una malasia en la ínsula. Este paciente tuvo una crisis y durante la crisis se le colocó un trazador y se le hizo un SPEC ictal. O sea, el SPEC ictal, ¿qué significa? Que durante el paciente ha hecho la crisis y en ese momento el trazador ha ido a la zona que justamente se ha activado más. ¿Y cuál es la zona acá que la imagen muestra que se está activando más? La ínsula. Entonces, a raíz de esto uno decía, quizás no sea pues el temporal lo que está provocándome estas crisis estáticas, sino la ínsula. Para demostrarlo, entonces ya tenía que pasar más años. Y la manera de demostrarlo de manera categórica, pues es con la estimulación cerebral, ¿no? Entonces, nuevamente, 3 pacientes que tenían estas crisis estáticas, con epilepsia resistente, que fueron a investigación prequirúrgica, ¿no? Para cirugía de epilepsia, y se le colocaron electrodos, estos son electrodos profundos, ¿no? Son electrodos que tienen contactos, múltiples contactos, y que van pues al mismo parénquima, ¿no? Que se colocaron acá en varias zonas, mira, temporal, algunos también en el área frontal, básicamente temporal, pero también en la ínsula.
Y cuando se hizo la estimulación, porque uno puede estimular acá, por ejemplo, empiezan a estimular, ¿no? Cada contacto, solamente cuando estimularon los electrodos que estaban en la ínsula anterior, el paciente desarrolló la crisis extática, no cuando se estimularon los otros puntos, lo cual le mostraría que las crisis extáticas vienen de acá, de la ínsula anterior, ¿no? Entonces, claro, la ínsula, bueno, es el lóbulo escondido, ¿no? Y tiene en realidad también, como todo, ¿no? Tiene una filogenia, ¿no? Entonces, de todos los mamíferos, el hombre, la ínsula es la que está bien desarrollada, ¿no? Si uno lo compara con un macaco, el macaco tiene sobre esta parte, la parte posterior, la tiene igual, casi como nosotros, pero la parte anterior, esa es bien chiquita, ¿no? Ya prácticamente la ínsula anterior es algo nuevo, ¿no? Y se corresponde más con nosotros, ¿no? Los hombres, ¿no? Entonces aquí no. Entonces, esta es la ínsula, ¿no? Entonces hay una ínsula posterior y una ínsula anterior, ¿no? Recuerden que donde se determinó, se reprodujo las crisis estáticas no fue en la ínsula posterior, sino en la ínsula anterior, ¿no? ¿Ya? Y eso también está acorde con lo que se ve, pues, con estos estudios, ¿no? De resonancia funcional, ¿no? Que son bien interesantes, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es un estudio, pues, ahí in situ, en vivo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay música placentera, lo que se activa es la ínsula, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ¿no? Voces felices, uno escucha una voz feliz, o cuando uno ve o hace una sonrisa, también se activa la ínsula, ¿no? Cuando hay, ¿no? Pero un contacto materno, ¿no? También se activa, ¿no? O cuando, por ejemplo, ¿no? Uno tiene o empieza a inspeccionar el tiempo, ¿no? También la ínsula, ¿no? Recuerden esa crisis estática, ¿no? Se hizo una eternidad, ¿no? También, pero también para otro tipo de estímulos. Por ejemplo, cuando uno atiende a un dolor o cuando uno es consciente del ritmo cardíaco, también se activa la ínsula, ¿no? Entonces, recuerden pues de que la ínsula posterior es en realidad la representación cortical de nuestra interocepción, ¿no? Nosotros tenemos una esterocepción y una interocepción, ¿no? Esterocepción de nuestro ambiente externo, pero nuestro ambiente interno, o sea, corporal, ¿no? Nuestros órganos, eso es lo que se llama la interocepción. Todos esos van por los aferentes, ¿no? Y esos aferentes van por el simpático y el parasimpático, ¿no? Y luego ascienden, ¿no? Claro, pero luego eso tiene que tener una representación cortical, ¿no? O sea, tienen que hacerse conscientes. Y para hacerse conscientes a dónde van todas esas vías, van a ínsula posterior. Claro, pero esa es una parte de la ínsula. Todo en realidad la ínsula al final tiene conexiones, ¿no? Con otras áreas, ¿no? También tiene conexiones con lo que son el hipotálamo, la amígdala, ¿ya? Tiene conexiones también con lo que es el polo temporal, o sea, las condiciones ambientales. Tiene conexiones también con lo que es el núcleo accumbens, corteza orbitofrontal, que serían las condiciones de placer. Y la parte más anterior tiene conexiones con lo que es la corteza prefrontal, ¿no? Que tiene que ver pues con la motivación, la parte social y cognitiva, ¿no? Entonces, al final, en la ínsula, entonces la información, y al final la información va en este sentido, siempre pues de atrás hacia adelante, ¿no? Ujú. Entonces, si va en este sentido, entonces al final esto es acumulativo, ¿no? Por eso acá las intensidades, ¿no? Finalmente, en la ínsula anterior, entonces lo que va a hacer es integrar todo esto, ¿no? Nuestra interocepción, nuestras condiciones ambientales, el placer y también, claro, ¿no? Nuestra parte motivacional, cognitiva y social, ¿no? Toda esta unión es lo que al final, pues, es lo que nos da un sentimiento o un momento, ¿no? Claro, dicen pues que la vida son momentos, ¿no? Esos momentos uno podría decir de que son justamente la integración, ¿no? De todas estas percepciones, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que hay algo que estimula esto, y entonces haría de que esas integraciones sean repetitivas, 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 ¿no? Si esas repeticiones, ¿no? Esas repeticiones se aceleran, entonces cada vez yo voy a tener más momentos.
durante un mismo intervalo de tiempo, ¿no? Entonces voy a tener justamente la sensación de que el tiempo se lentifica, ¿no? ¿Recuerdan las descripciones, ¿no? Esos 5 momentos pero que parecía una vida eterna, ¿no? Entonces, la ínsula en realidad anterior o el estudio de la ínsula anterior es justamente la que nos permitiría, ¿no?, entender un poco más lo que es la conciencia o la autoconciencia o inclusive, ¿no?, el tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente ya voy a hablar un poquito de solamente 5 minutitos de algo ya más práctico ya, efectos adversos neuropsiquiátricos de los anticonvulsivantes, ¿no? Bueno, y este es un segundo caso entonces. Un varón de 34 años, epilepsia focal desde los 18 años, no tiene comorbilidad psiquiátrica y hace 3 semanas inicia la levetiracetam. Hace 2 semanas empieza a tener cambios marcados en su comportamiento, pero el que se da cuenta es su pareja, no él. ¿Ah? Eso es también algo bien típico, ¿no? Que presenta irritabilidad, ira, insomnio, tendencia al aislamiento. No hay alucinaciones, pero se siente sí, muy nervioso, ¿no? Su examen neurológico es normal, no hay signos de que haya un tóxico, no hay una infección, no hay alteraciones metabólicas, por lo que se asume que el responsable debe ser el levetiracetam. Se reduce, se le cambia por la motrigina y se van los síntomas, ¿no? Algo frecuente también que vemos en la consulta, ¿no? Entonces, esta es también una revisión reciente, ¿no? Donde se analizan los efectos adversos en pacientes con epilepsia focal, recientemente diagnosticada, ¿no? Entonces, como es focal, los medicamentos que más se usan acá en esta base son, bueno, es una revisión de varios centros en realidad, Norteamérica, Europa, ¿no? Entonces, acá lo que se ve, mira, 225 pacientes, se les sigue, ¿no? Y están tomando carbamazepina o la motrigina, levetiracetam o carbazepina. Acá lo interesante es que, como todo, ¿no? Levetiracetam es el más usado, ¿no? Fármaco más usado para lo que son crisis focales, ¿no? Pero si uno ve cómo ingresan estos pacientes a la entrada, o sea, a la entrada de hacerle el diagnóstico y de iniciar un medicamento, se le hace un screening de condiciones psiquiátricas, porque sabemos de que las condiciones psiquiátricas son más frecuentes en pacientes con epilepsia. Y uno de cada cuatro, 25 pacientes, 25% de los pacientes tiene condiciones psiquiátricas, en realidad. Que ya la podríamos dividir entre un desorden depresivo mayor o desórdenes relacionados a la ansiedad o un mix combinado, ¿no? Que en realidad serían los más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve, no? A estos pacientes luego evalúa si tienen un efecto adverso, no necesariamente psiquiátrico, y se ve si es que puede haber algún predictor de este efecto adverso psiquiátrico, ¿no? Entonces, las variables que se evaluaron son si es que tenía una historia de depresión, un desorden de ansiedad, sexo femenino, posible edad, la dosis del medicamento, la frecuencia de crisis podrían influir, ¿no? Y para cada efecto adverso se vio qué variable podía predecirlo. Por ejemplo, ¿no? El cansancio. Se vio de que el sexo femenino, o sea, las mujeres, podían tener allí como más riesgo de tener este efecto adverso, ¿no? Pero miren estos. Intranquilidad. El que me puede predecir que me aumenta el riesgo de intranquilidad unas 5 veces es justamente tener un antecedente de depresión, ¿no? Igual, ¿no? Tener un trastorno de ansiedad también me incrementa el riesgo del que el paciente, si recibe un anticonvulsivante, pueda desarrollar intranquilidad. Sentimientos de agresión, ¿no? Entonces, hay un riesgo de 2 o casi 3 veces más si es que el paciente tiene un desorden de ansiedad de fondo, ¿no? Ujú. Entonces, muy importante, pues, un paciente con epilepsia que va a recibir un anticonvulsivante, tener en cuenta, ¿no? Si es que tiene ansiedad o depresión, porque eso me puede predecir el desarrollo del efecto adverso, ¿no? Aquí, nerviosismo, ansiedad, nuevamente, tener de fondo ansiedad, depresión, ¿no? O dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? O las mujeres más frecuentes, ¿no? Nuevamente, ¿no? Depresión, etcétera, ¿no? Entonces, miren, depresión y ansiedad pueden predecir muy bien si es que el paciente puede tener un efecto adverso, ¿no?
Ahora vamos a ver fármaco por fármaco, ¿no? Bueno, la motrigina en realidad es el medicamento que mejor se tolera y el levetiracetam es el medicamento que más se usa, ¿no? Entonces, uno aquí puede comparar quizás el que más se usa versus el que el más seguro, ¿no? Que en este caso sería la motrigina. Entonces acá colocan una serie de efectos adversos. ¿Ya? Intranquilidad, sentimientos de agresión, cefalea, pérdida de cabello, depresión, problemas de memoria, etcétera. Y vemos que acá los porcentajes son muy parecidos, pero hay quizás aquí ciertas diferencias, ¿no? Los pacientes que están recibiendo levetiracetam desarrollan más sensación de agresión comparado con la motrigina. El mareo, visión doble se ve más en pacientes que están recibiendo la motrigina comparado con la levetiracetam. Y tremor de las manos se ve más en pacientes que están recibiendo la motrigina, el levetiracetam. Claro, ¿no? La motrigina, un bloqueador de sodio, los bloqueadores de sodio generalmente están asociados con efectos adversos de este tipo, ¿no? De la coordinación, ¿no? Y el levetiracetam más con la agresión. Ahora, pero si uno compara a todo el grupo, sin hacer ninguna corrección de estas variables predictoras, o sea, depresión, ansiedad, ve de que en realidad, si uno compara la levetiracetam y la motrigina, hay más riesgo de inestabilidad si el paciente está tomando la motrigina y no en realidad una diferencia significativa si es que uno compara la levetiracetam con la motrigina, ¿no? Claro, uno podría decir, quizás no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque de por sí, cuando un paciente tiene ansiedad o depresión, uno prefiere usar la motrigina. Entonces, por lo tanto, ¿no? Voy a tener más chance de que haya pacientes con ansiedad o depresión recibiendo la motrigina que el levetiracetam y eso podría ocultarme acá las diferencias. Pero si uno corrige y saca la ansiedad y la depresión, o sea, corrige por ansiedad y depresión, uno ve de que usar levetiracetam aumenta significativamente y lo aumenta en un riesgo de 3 veces, ¿no? Estos sentimientos de agresión comparados con la motrigina, ¿no? Entonces, un paciente sin necesidad de tener ansiedad o depresión, hay que tener cuidado también porque el levetiracetam podría producirme estos sentimientos, ¿no? Y generalmente son efectos adversos que se ven desde el inicio, ¿no? No es que sea un efecto adverso que se ve luego de meses, ¿no? A los días o a las semanas ya lo podemos ver, ¿no? Lo cual me diría, ¿no? De que si yo voy a empezar levetiracetam, primero hacer el screening previo, ¿no? Pero segundo, también monitorizarlo las primeras semanas con respecto a estos efectos adversos, ¿no? Y lo otro, cuando se presentan los efectos adversos relacionados con la levetiracetam, estos pacientes ya no lo continúan, ¿no? No es como un efecto adverso tipo mareo, somnolencia que podrían tolerarlo, ¿no? Sino que estos al final son una causa de que el paciente abandone el tratamiento, ¿no? De los cuatro fármacos, los pacientes que utilizan la motrigina en realidad, nuevamente la motrigina probablemente uno de los más seguros, son los que más retienen el medicamento, ¿no? Y los pacientes que están usando la levetiracetam justamente son los que más descontinúan el medicamento, justamente cuando desarrollan este efecto adverso, ¿no? Entonces, en base a estos 3 puntos, yo podría quedarme con estos 3 mensajes, ¿no? La encefalitis anti-NMDA puede aparentar, puede semejarse, puede parecerse a condiciones psiquiátricas primarias, pero el cuadro clínico integral orienta el diagnóstico, ¿no? Entonces, si yo analizo solamente el síntoma psiquiátrico, claro, me voy a perder. Pero si hago una evaluación pues integral de todo, entonces sí voy a poder acertar con el diagnóstico, ¿no? Segundo mensaje, ¿no? El estudio de las crisis estáticas es una oportunidad para comprender las bases neuronales de la conciencia. Y yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? ¿No? Acerca de, eh, el estudio de la semiología de las crisis, ¿no? Y en especial, pues, cuando estas crisis tienen estos componentes, ¿no? Estas manifestaciones neuropsiquiátricas. Ya, bueno, ya es un debate, esta sensación estática, dentro de qué categoría la puedes colocar, ¿no? Eso ya es una opinión aparte, pero yo creo que lo más interesante es eso. Uno, la sensación, ¿no? Autoconciencia, tiempo, bienestar y lo otro, su base neuronal, ¿no? Pero, y finalmente,
los pacientes con condiciones psiquiátricas comórbidas reportan más efectos adversos por anticonvulsivantes, ¿no? Lo cual me indicaría, ¿no? Que todo paciente con epilepsia, si yo hago el diagnóstico, es muy importante hacer un screening, hacer un despistaje, básicamente de estas dos, ¿no? De ansiedad y de depresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Felicitaciones por la presentación bastante dirigida, práctica, em, que yo creo que ha mostrado nuevamente, ¿no? Ese encuentro entre lo que serían, digamos, los problemas primarios de salud mental o los trastornos, o las manifestaciones neuropsiquiátricas, psiquiátricas de los problemas mentales, y esa coincidencia importante con lo que puede ser más bien un trastorno neurológico, ¿no? Finalmente, toda esta psicopatología es consecuencia de una alteración cerebral, ¿no? Em, y la importancia que hemos visto con tu presentación de poder, en lo posible, darnos cuenta de cuando un paciente que llega con lo que puede parecer una esquizofrenia del libro, lo que puede ser un episodio maníaco típico del libro, en verdad puede ser algo neurológico grave, ¿no? Como una encefalitis, ¿no? Em, Te pediría un comentario respecto a algo que en algún momento en los selectivos que tuve con el maestro, el doctor Juan Cabrera, en la época que pensaba ser neurólogo, y tuve varias rotaciones con el doctor Cabrera. eh, una de las formas que podríamos y que uso bastante para diferenciar o sospechar que estamos ante un cuadro más orgánico cerebral que psiquiátrico primario, al igual que en los delirios, el tema de la atención, ¿no? Él hablaba mucho de la perplejidad, ¿no? Esos pacientes que a veces tú les hablabas y estaban mirando a otro lado, ¿no? Medios distraíbles, ¿no? Por un lado, y el tema también y un poco la desorganización del pensamiento, del lenguaje, y, eh, y bueno, y también el tema de la conciencia, el nivel de conciencia, ¿no? A diferencia de los pacientes primarios psiquiátricos que están bien conectados, bien orientados, estos pacientes que pueden estar iniciando un cuadro orgánico cerebral podrían tener algún grado de desconexión, de no recuerdo a veces de algunos eventos, ¿no? No sé si por ahí podría haber algo que podría ayudar a poder sospechar un poco más de que se trata de un cuadro tipo encefalitis, ¿no? Sí, y claro, allí uno podría relacionarlo con estos conceptos de memoria de trabajo y memoria episódica, ¿no? Claro, ¿no? Memoria de trabajo, bueno, básicamente, ¿qué es memoria de trabajo? La memoria de trabajo es la capacidad justamente de manipular la información sin necesidad de consolidarla, ¿no? Pues, yo puedo manipular esa información y la memoria de trabajo básicamente ¿de qué depende? Depende de lo que es la corteza prefrontal, ¿no? Ujú. Claro, nosotros nos aproximamos de manera sencilla en el consultorio diciendo, ¿no? A ver, deletree la palabra mundo al revés, por ejemplo, ¿no? Porque esa capacidad de manipular información tiene un span, ¿no? Que es de 7 más menos 2, ¿no? De 5 a 9, ¿no? Los bits o dígitos, como uno quiera llamarle, ¿no? Claro, en ese sentido, entonces uno podría, me- eh, quizás allí, ¿no? Lo que es esta atención, lo que uno llama, ¿no? Esa alteración de la atención, básicamente ser más que la atención, justamente una alteración de lo que es la memoria de trabajo, ¿no? Es una alteración de la Ujú. memoria de trabajo es justamente lo que no va a permitir que en ese momento el paciente, pues,
su span va a estar reducido, ¿no? No va a poder, por lo tanto, ¿no? Va a aparecer como si fuera un paciente inatento que no se concentra, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Número de trabajo. Y lo otro, bueno, es memoria episódica. Y memoria episódica tiene que ver básicamente con lo que es la capacidad de consolidar y evocar, ¿no? Y eso está unido a lo que es el hipocampo, pues, ¿no? Entonces, la alteración de la memoria, ¿no? O lo que es la memoria reciente, ¿no? Podría llamar, ¿no? Que es también una pista que nos podría decir, esto, ¿no? En realidad no es un cuadro más neurológico, sino es un cuadro más psiquiátrico, ¿no? Yo creo que quizás ahí esas observaciones del doctor Cabrera era, claro, porque en su tiempo no se conocía de que había este marcador de NMDA, ¿no? Pero él Mm, debe haber visto un montón de estos pacientes, ¿ya? Y como buen clínico, como excelente clínico que era, ¿no? Percibía, ¿no? De que algo está sucediendo, ¿no? Con lo que es atención, memoria de trabajo y con lo que es memoria episódica, ¿no? ujú, ujú, ujú. Y justo también con él, en una revisión que en esa época de residente, también sobre parciales complejas, vimos un paciente hospitalizado, tuvimos que era interesante su convulsión, lo quiero comentar. Él de pronto, era como si todo lo que está frente a él o alrededor de él cambiara, como que un escenario que cambia, ¿no? Podía estar en la calle y de repente se convertía eso en un bosque. Veía un río, veía árboles que le recordaban a su tierra, a la sierra. Y él reconocía ese lugar como familiar y como contaste, se sentía a gusto, ¿no? Se sentía a gusto, sentía placer, estaba contento. Pero a los segundos de tener esa sensación, observaba también que salía del río una sirena, que estaba ligado también a una leyenda del pueblo, ¿no? Salía una sirena que se lo quería llevar al río, ¿no? Y lo que se veía en vivo con el paciente ahí mientras tenía esta sensación era que el paciente se sujetaba de un mueble y lo que él decía era que se estaba agarrando de un árbol porque la sirena lo estaba jalando hacia el río. Y al rato, bueno, no de eso le venía una generalizaba, ¿no? Tenía una convulsión generalizada. Pero siempre le pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Rememorar el paisaje de su tierra y la sirena que lo quiere ahogar, ¿no? Y era un paciente que tenía cisticercosis, dos cisticercos, uno en el lóbulo temporal y uno en el lóbulo occipital. Y otra cosa interesante que revisamos de reportes ya antiguos era también casos como hemiorgasmos, ¿no? La persona estaba en cualquier lugar y de repente te decía que la mitad de la pelvis empezaba como a contraerse y en la mitad de su cuerpo, porque él decía, yo solo siento un orgasmo, pero a la mitad. O sea, no era un orgasmo digamos, completo, sino él decía, no, es un orgasmo a la mitad, es solo de un lado, decía, solo se siente de un lado, ¿no? Que era no fue un paciente que vimos, sino era el reporte de unos casos antiguos, ¿no? Entonces también hay muchos casos de presentaciones, pues, con síntomas, con bastante psicopatología, que puede simular un cuadro primario y puede haber también, pues, un tema que se trata de una convulsión parcial compleja, ¿no? Y también, bueno, seguir bien a los pacientes, tratar de examinarlos bien, ¿no? Eh, Y, y yo creo que sí. esas crisis estáticas, por ejemplo, son más frecuentes de lo que se cree, ¿no? Y es Ujú, porque a muchos pacientes les cuesta explicarlo, ¿no? ¿Cuántas veces en el consultorio hemos preguntado y nos dicen, ¿no? Sí, no puedo explicarlo, te le dicen, ¿no? No lo ujú, pueden, y a veces nos quedamos allí y no seguimos investigando, ¿no? No seguimos preguntando, ¿no? Eso es uno, ujú, ¿no? Dos, también de que estas crisis o cualquier crisis en realidad,
siempre se va a matizar con el significado que le da el paciente, ¿no? Ejemplo, eh, bueno, en Dostoyevsky, por ejemplo, en estos reportes que hablan de sus... Hay varios reportes que justamente tratan de explicar ahí las crisis de Dostoyevsky, ¿no? Pero Dostoyevsky, pues, él trataba de darle un significado, pues, a nuestra realidad, del mundo, en base a Dios, ¿no? Y por eso es que cuando, pues, él tiene estas experiencias, trata de encontrar un significado de ese tipo, ¿no? O, por ejemplo, el segundo paciente que le mostré, ¿no? Que también, ¿no? Que él tiene una inclinación por la música, entonces trate de darle esa experiencia de la música, ¿no? En este otro paciente que me comenta, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? La añoranza de su pueblo, de su tierra, ¿no? O sea, uno trate de darle un significado adicional, ¿no? Por eso es que, como dice el doctor Humérez, ¿no? Las crisis, vamos a tener tantas crisis como redes neuronales haya, pero no solamente eso, sino que también hay que considerar el matiz y la persona que experimenta esa crisis, ¿no? El significado que le da a la persona. Por lo tanto, van a haber tantas crisis también, no solamente como redes neuronales, sino como personas encontremos, ¿no? Como personas haya, ¿no? Como diferentes personas haya, ¿no? Ujú, ujú. Listo, justo estamos en el tiempo. Muchas gracias, Leo, por tu participación, ha sido excelente. Esperemos en las siguientes oportunidades o seguir organizando actividades mejores todavía. Muchísimas gracias Gracias a por ustedes. acompañarnos. Gracias también. Muchas gracias a todos, no se olviden, la próxima semana, el martes y el jueves, continuamos con la última semana del curso. Empezamos igual a las 6 de la tarde. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias por su participación.